Reciban todos infinitas bendiciones de lo alto. Soy Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del Barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy le traemos el foro bíblico correspondiente al domingo 22 de noviembre del 2020. El mismo se titula Un nuevo comienzo y estará basado nuevamente en el capítulo 47 de Ezequiel, pero esta vez específicamente en los versos del 13 al 23. Escuchemos la lectura de los mismos. Leemos Ezequiel 47, los versículos del 13 al 23 en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande camino de Edlón viniendo a Sedad. Hamat Berota Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat. Hazar Aticón, que es el límite de Aurán. Y será el límite del norte desde el mar hasta Hazar Enam, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Hamat al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco, y de Galaad y de la tierra de Israel al Jordán, esto mediréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este será el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Los versículos que estudiaremos en el día de hoy constituyen el inicio del epílogo de la visión de Ezequiel. Esta ha sido una visión extensa que se ha proyectado por 9 capítulos del libro del profeta. En ella el Señor da a los desterrados babilónicos 4 garantías sobre la restauración de la nación de Israel. Primero les dice que la adoración pura sería restaurada en el templo de Dios. Segundo, que la nación ya restaurada sería dirigida por sacerdotes y pastores. Tercero, que todos los que volvieran a Israel recibirían en herencia una parte de la tierra. Y cuarto, que Jehová estaría con ellos. La lección de hoy se centrará en la tercera garantía, la promesa de que aquellos que volvieran habrían de recibir herencia, una parte de la tierra. Iniciemos leyendo los versos del 13 y 14 de la lección. Y dicen así: Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad.
Dios ha establecido ya los límites de la tierra de Israel. Él mismo ha dicho, esta tierra se la prometí a los antepasados de ustedes y es la herencia que les daré. Ustedes deberán repartirla por partes iguales entre las 12 tribus, con una pequeña excepción. La tribu de José deben darle 2 partes. Veremos posteriormente qué significa esto. Dios hace una distribución equitativa de la tierra que ya había sido prometida a los padres de estos desterrados, haciendo una excepción con la tribu de José, que recibirá 2 partes, como habíamos explicado antes. Comúnmente pensamos y hablamos de las 12 tribus de Israel, pero en realidad eran 13, porque aunque eran 12 los hijos de Jacob, los descendientes de uno de sus hijos, José, se dividieron en 2 tribus, la tribu de Manasés y la de Efraín. Y esa es la razón porque se le dan 2 partes a la tribu de José. La asignación bíblica de la tierra como herencia siempre implicaba que la propiedad debía permanecer en posesión permanente de la familia original. Y eso era como un depósito de Jehová. No debía ser vendida, excepto en caso de una situación financiera extrema. Y aún entonces la venta era solo temporera, con el derecho de redención en cualquier momento y con devolución obligatoria a la familia original en el año del jubileo. Recordemos que el año del jubileo era una fiesta pública que celebraban los hebreos cada 50 años, en la cual se devolvían las heredades a sus antiguos dueños y aún los esclavos recobraban su libertad. En los inicios del gobierno local propio en Puerto Rico, se aprobó una legislación para la distribución de parcelas a las familias desposeídas y usaba básicamente los fundamentos que aquí se discuten. Las parcelas se distribuían a familias en usufructo, o sea, en disfrute permanente de la propiedad, donde los herederos continuaban con su uso, pero no podían traspasarlas a terceros. Años más tarde se decidió otorgar título de propiedad sobre los terrenos a estas familias. Y antes de 5 años, más de la mitad de las propiedades habían cambiado de dueño. Leamos ahora los versos del 15 al 20 de la lección. Y dicen de la siguiente manera: y este será el límite de la tierra hacia el lado norte, desde el mar grande, camino de Etlón viniendo de Sedad, Hamat, Berota, Sibraín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat, Hazar-Aticón, que es el límite de Aurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Hazar-Enán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Hanat al lado norte. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco, y de Galaad, de la tierra de Israel, al Jordán. Esto midiréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional sur. Del lado del occidente del mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este será el lado occidental. Aunque no suene complejo, este verso tiene explicaciones claras para los tiempos en que fueron escritos, de las demarcaciones de la tierra que Dios ha prometido a los exilados
que habrán de regresar a Israel desde el exilio babilónico. Se indica que la frontera del norte comenzará en el mar Mediterráneo y contendrá una buena parte de lo que constituye el Líbano moderno y partes de Siria moderna al norte del río Éufrates. Y en la frontera del este irá desde el río Éufrates hacia el sur, incorporando los altos de Golán y porciones de Siria, casi hasta llegar a Damasco, y continuará rumbo al sur hacia el río Jordán hasta su salida del mar de Galilea. La frontera entonces correrá río abajo hasta llegar al cabo sur del Mar Muerto. Luego se incorporará al Negev y parte del Sinaí, siendo todo el camino del arroyo de Egipto hasta el punto donde alcanza el mar Mediterráneo, y entonces el mar Mediterráneo servirá como la frontera oriental. Esto es un poco incomprensible para nuestra cultura occidental, pero los cartógrafos pueden identificar cada lindero expresado en la visión del profeta Ezequiel. Posterior al año 537 a.C., unos 56 años después de que Ezequiel recibió la visión, miles de exilados babilónicos volvieron a la tierra de Israel y la ocuparon. Y en doble cumplimiento de esta profecía, Dios ha permitido que los que le han obedecido también estén en vías de recibir un terreno espiritual. Los que han aceptado a Jesús podrán recibir una tierra espiritual con opciones a ser ocupada. Siendo así, la restauración de la antigua tierra prometida puede enseñarnos mucho sobre la restauración de la tierra espiritual que el pueblo de Dios disfruta a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leamos los versos finales de la lección, los versos desde el 21 hasta el 23. Y dicen así: repartiréis pues esta tierra entre vosotros, según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morara el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Establecidos los linderos de la tierra, Dios dio instrucciones detalladas sobre cómo hacer el reparto de la tierra prometida. Ordenó que el territorio que heredaran las 12 tribus se trataría en forma equitativa y precisa de norte a sur, empezando por la tribu de Dan en el extremo norte y terminando por la tribu de Gad en el extremo sur. Cada territorio sería una franja horizontal que iría desde la frontera este del país hasta el mar Mediterráneo en el oeste. La descripción tan detallada que dio Ezequiel sobre el reparto debió dejarles claro que la división de la tierra estaría muy bien organizada. Además, la división exacta del país entre las 12 tribus destacaba que cada uno de los que volvieran a Israel recibiría sin falta una herencia en la tierra que le había sido ya restaurada,
nadie se quedaría sin terreno ni sin hogar. Los sacerdotes, los levitas y los jefes también tendrían un lugar asegurado en la tierra prometida restaurada. De igual manera, todos los fieles al Señor tendrán su lugar asegurado en el paraíso espiritual, por insignificante que parezca nuestro papel en la organización. Como dato interesante, desde los tiempos de Moisés, la ley otorgaba algún tipo de protección a los extranjeros. En esa época se les permitía practicar la adoración a Dios, pero no podían ser dueños de ningún terreno. Sin embargo, la visión de Ezequiel iba más allá de lo que se había establecido en la ley. Ahora se indica que deben darle al residente extranjero una herencia en el territorio de la tribu en la que se haya establecido. Con esa orden, Dios pretende eliminar por completo la diferencia entre los israelitas de nacimiento y los residentes del extranjero. Ezequiel vio que en la tierra restaurada en la visión, los habitantes disfrutaban de igualdad y adoraban unidos al Creador. Estas instrucciones confirmaban el hecho de que para Dios todos sus siervos son iguales y valiosos, y es una verdad que no cambiará jamás. Gentiles y judíos serán uno en la tierra física y en la tierra espiritual. Y el Señor derramará bendiciones sobre todas las naciones y todas las etnias, y en equidad, y apartará de ellas cada maldición, incluyendo la pandemia que hoy sufre toda la humanidad. Oremos. Dios de infinita bondad, te damos gracias por la palabra que has permitido que llegue hasta nosotros en este punto de la historia. Permite que busquemos el abrigo de tu mano y que confiemos que tus verdades han de prevalecer como han prevalecido a lo largo de la historia. Incrementa nuestra confianza en ti para que podamos apartar de nuestras mentes los miedos que nos debilitan y muchas veces nos llevan a creer las sandeces del mundo, ignorando tus verdades. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.